El título de duque era la pieza más peligrosa dentro del sistema feudal. Puedes pensar que eres intocable por tu estatus, hasta que descubres que estás más vigilado que cualquier campesino del reino. Primero te despiertas en un castillo que no es exactamente tuyo. Las tierras que administras llevan el nombre de tu familia desde hace generaciones, pero por encima de ti hay un rey al que le debes lealtad, impuestos y soldados cada vez que los pida. Eres un duque, y aunque suene a posición cómoda, en realidad estás en la cuerda floja constantemente. La mayoría imagina al duque como un noble que vive rodeado de lujos sin hacer gran cosa, y esa es justo la imagen equivocada. Un duque era una pieza clave dentro de una estructura mucho más grande, el responsable de gobernar una región entera dentro de un reino, recaudar tributos, impartir justicia local y mantener el orden cuando el monarca estaba demasiado lejos para hacerlo personalmente. Pero dependiendo de qué tan bien ejercías, las cosas podían cambiar bastante, porque venía del control real sobre territorio, hombres armados y recursos. En la Edad Media europea, algunos ducados llegaron a ser tan ricos y militarmente fuertes que rivalizaban con los propios reyes. El ducado de Borgoña, por ejemplo, llegó a tener un ejército y un tesoro que dejaban en ridículo a media Francia, y por eso la posición era tan peligrosa. Un duque demasiado poderoso era una amenaza directa al trono, y un duque demasiado débil era devorado por sus vecinos. Vivías midiendo cada palabra ante el rey, sabiendo que cualquier movimiento en falso podía costarte la cabeza o tu título. El rey. Te coronan ante miles de personas que gritan tu nombre, y a partir de ese instante cada decisión que tomes puede matar a cientos. Sostienes el cetro y de repente entiendes lo que nadie te había contado. Que ser rey no es vivir en banquetes, es cargar con un peso que no puedes soltar ni cuando duermes. Eres la última palabra sobre las leyes, sobre la guerra, sobre quién come y quién pasa hambre este invierno. La idea común es que el rey hacía lo que quería porque su palabra era ley, y técnicamente era cierto, pero en la práctica ningún rey gobernaba solo. Detrás de cada decisión había consejeros, nobles, obispos y sobre todo ejércitos que había que mantener contentos. Un rey que perdía el apoyo de su nobleza duraba poco. Un rey que perdía el apoyo del pueblo duraba aún menos. El mecanismo real funcionaba así. El rey era el centro de un sistema feudal en el que los nobles le juraban lealtad a cambio de tierras y privilegios, y los campesinos trabajaban esas tierras a cambio de protección. Si alguna pieza fallaba, todo se venía abajo. Por eso muchos reyes pasaban más tiempo haciendo equilibrios políticos que disfrutando del trono. Y luego estaba la herencia. El cargo se transmitía por linaje, generalmente al hijo mayor, lo que generaba un problema enorme. A veces el siguiente rey era un niño de 8 años, o un incompetente, o un tirano. La historia está llena de reinos hundidos por culpa de un heredero que nunca debió llevar la corona. Luis XVI de Francia heredó un trono que ya estaba en llamas y terminó decapitado en una plaza pública mientras el pueblo aplaudía. La reina. Te dicen toda la vida que tu papel es estar al lado del rey hasta que el rey muere y descubres que el reino entero depende ahora de ti, y la corte, que hasta ayer apenas te miraba, empieza a moverse en silencio. Algunos quieren manipularte, otros quieren casarte por conveniencia, y unos cuantos están convencidos de que una mujer no puede sostener un trono. Te quedan dos opciones: confirmar lo que piensan de ti o convertirte en una de las gobernantes más temidas que han existido. La gente suele asumir que las reinas eran figuras decorativas, esposas que aparecían en los retratos al lado de su marido, pero una reina podía gobernar por derecho propio, como reina regente cuando el heredero era demasiado joven, o como consorte con una influencia política enorme entre bastidores. Cuando una reina ejercía el poder directo, su autoridad era idéntica a la de cualquier rey. Hacía leyes, declaraba guerras, firmaba tratados y gestionaba imperios enteros. Isabel I de Inglaterra gobernó 44 años sin casarse, derrotó a la Armada Española y convirtió un país endeudado en una potencia naval. Catalina la Grande de Rusia expandió su imperio en más de medio millón de kilómetros cuadrados. El truco estaba en sobrevivir a los primeros años. Las reinas que tomaban el poder solían enfrentarse a intentos de golpe, matrimonios forzados, traiciones familiares y campañas para deslegitimarlas. La que aguantaba esa fase salía reforzada, la que no terminaba encerrada en una torre o casada con alguien que la usaba como pantalla. Pero gobernar un reino, por grande que fuera, no se compara con dirigir varios pueblos, idiomas y culturas a la vez. Para eso hacía falta otro nivel: el emperador. Te dicen que mandas sobre un imperio y al amanecer recibes 10 mensajes en 5 idiomas distintos de regiones que ni siquiera puedes ubicar en un mapa. Eres emperador y eso significa que no
no solo gobiernas un país, sino una colección de reinos, provincias y pueblos sometidos bajo una misma autoridad, y todos esperan algo distinto de ti. El error común es pensar que un emperador es simplemente un rey con más territorio. Un rey gobierna un reino, normalmente con una cultura, un idioma y una religión dominantes. Un emperador gobierna un imperio, lo que significa administrar pueblos que muchas veces ni siquiera se entienden entre sí. Esto convertía el cargo en una pesadilla logística. El Imperio Romano llegó a tener más de 5 millones de kilómetros cuadrados y unos 60 millones de habitantes en su momento de máxima expansión. Coordinar eso sin teléfonos, sin internet y con caminos que tardaban semanas en recorrerse exigía una burocracia gigantesca y un emperador capaz de delegar sin perder el control. Y aquí estaba la trampa. Cuanto más grande era el imperio, más fácil era que se rompiera por dentro. Generales ambiciosos, provincias rebeldes, crisis económicas en una esquina que arrastraban a la otra. La mayoría de los emperadores romanos no murieron en su cama, sino asesinados por su propia guardia, por familiares o en guerras civiles. El cargo daba un poder inmenso, pero te ponía una diana del tamaño del imperio en la espalda. El faraón. Te miras al espejo y la gente a tu alrededor no ve a un hombre, ve a un dios caminando entre mortales. Eres faraón. ¿Mandas en Egipto? Sí. Pero también eres el puente entre los dioses y los humanos. Tu palabra no se discute, tu palabra es literalmente sagrada, y eso lo cambia todo. Mucha gente piensa que el faraón era simplemente el rey de Egipto, pero esa traducción se queda corta. El faraón no gobernaba por herencia ni por elección, gobernaba porque se creía que era la encarnación viva del dios Horus y al morir se convertía en Osiris. Esa idea, sostenida durante casi 3000 años, le dio al cargo un poder que ningún otro gobernante de la historia ha tenido. El mecanismo era brutalmente eficaz. Si el faraón era un dios, desobedecerlo no era traición política, era sacrilegio. Si el faraón ordenaba construir una pirámide que requería el trabajo de 100.000 personas durante 20 años, nadie discutía si valía la pena. La Gran Pirámide de Giza tiene unos 2.300.000 bloques de piedra, algunos de más de 2 toneladas, y se levantó hace unos 4.500 años con esa lógica. El faraón controlaba la tierra, el Nilo, las cosechas, los ejércitos y los templos. Todo giraba en torno a su figura. Cuando un faraón moría, no se enterraba como un hombre. Se le momificaba, se le rodeaba de tesoros y se le preparaba para un viaje eterno, porque su rol no terminaba con la muerte. El sultán. Te entregan un trono y junto con él te entregan una espada, porque vas a necesitarla más de lo que crees. Eres sultán y desde el primer día entiendes que tu poder no se sostiene solo con leyes ni con tradición, se sostiene con ejércitos, con fronteras defendidas y con enemigos que prefieren no probar suerte contra ti. La confusión habitual es asumir que un sultán es lo mismo que un rey en versión oriental. El título nació en el mundo islámico medieval para designar a un gobernante con autoridad política y militar plena, normalmente bajo el reconocimiento simbólico de un califa, aunque en la práctica decidía solo. El sultán combinaba dos funciones que en otros sistemas iban separadas. Era el jefe del estado y el comandante supremo del ejército. Esto le daba una agilidad enorme. Podía declarar la guerra, conquistar territorios y reorganizar provincias sin tener que negociar con una nobleza tan compleja como la europea. El Imperio Otomano, fundado a finales del siglo XIII, llegó a controlar 3 continentes durante más de 600 años bajo este modelo, con sultanes como Suleimán el Magnífico expandiendo las fronteras hasta las puertas de Viena. Pero el cargo tenía un lado oscuro especialmente cruel. La sucesión otomana incluía una práctica conocida como fratricidio dinástico. Cuando un nuevo sultán subía al trono, podía ordenar la ejecución de sus hermanos para eliminar cualquier rival. Mehmed II llegó a institucionalizarlo por ley. El poder se conseguía pisando la sangre de tu propia familia. Y aun con todo ese control militar, había un título islámico que iba un paso más allá: el califa. Te coronan como sucesor del profeta. Y de pronto, millones de personas en 3 continentes esperan que tus decisiones tengan sentido político y espiritual. Eres califa. Y eso significa que cuando hablas no estás dando una opinión administrativa. Estás interpretando una herencia religiosa que va a marcar cómo viven, rezan y mueren millones de creyentes. Suele pensarse que
que el califa era simplemente un líder religioso, una especie de papa islámico. Pero la realidad es más completa. El califa combinaba la autoridad política sobre un estado, la jefatura militar y el liderazgo espiritual de la comunidad musulmana, todo en la misma persona. Esa concentración no se ha repetido prácticamente en ninguna otra cultura. El sistema nació en el siglo VII, justo después de la muerte de Mahoma, cuando hizo falta decidir quién continuaría dirigiendo a la comunidad. Los primeros 4 califas, llamados los califas bien guiados, establecieron las bases. Después vinieron dinastías enteras, los omeyas y los abasíes, que llegaron a gobernar desde la península ibérica hasta Asia Central. En su apogeo, el califato abasí, con capital en Bagdad, fue uno de los centros culturales y científicos más avanzados del planeta. El problema es que combinar tanto poder en una sola figura generaba inestabilidad constante. Cualquier disputa religiosa se convertía automáticamente en una crisis política. Cualquier rebelión política se interpretaba como una herejía, y eso provocó cismas, guerras civiles y finalmente la fragmentación del califato en múltiples estados que ya nunca volvieron a unirse del todo. Lejos de allí, en el otro extremo del continente, existía un sistema mucho más extraño, donde el verdadero gobernante no era el que llevaba la corona, el shogun. Te sientas en el trono, te coronan emperador y al día siguiente descubres que las órdenes reales las da otro hombre que vive en otro castillo. Bienvenido a Japón. Aquí el emperador existe, sí, lo respetan, lo veneran, pero no manda. Quien manda de verdad es el shogun, el comandante militar supremo, y todo el país lo sabe. El error común es imaginar que en Japón funcionaba como en Europa, con un monarca al mando y un ejército a sus órdenes. La estructura real era completamente distinta. Durante casi 700 años, desde finales del siglo XII hasta la segunda mitad del XIX, el shogun fue el gobernante efectivo, mientras el emperador se mantenía como figura simbólica y religiosa en Kioto, sin poder político real. El shogun controlaba el ejército, los impuestos, las relaciones con el exterior y los señores feudales, llamados daimios. El emperador, en teoría, lo nombraba. En la práctica, el shogun se imponía por la fuerza y luego pedía la legitimación formal. Era un sistema en el que el poder real y el poder simbólico estaban deliberadamente separados, y eso permitió a Japón funcionar durante siglos con 2 centros de autoridad sin destruirse a sí mismo. El shogunato Tokugawa, el último de los 3 grandes, gobernó desde 1603 hasta 1868 y mantuvo al país prácticamente cerrado al mundo exterior. 260 años de paz interna controlados por una estructura militar que pocas culturas han igualado en disciplina. Cuando ese sistema cayó, lo hizo de golpe, con la restauración Meiji devolviendo el poder al emperador y modernizando el país a una velocidad brutal. El zar. Te coronan en una catedral helada y desde ese momento eres responsable de un territorio tan inmenso que ni siquiera puedes recorrerlo en una vida entera. Eres zar y Rusia es tuya, desde el Báltico hasta el Pacífico. Millones de personas, decenas de pueblos, religiones distintas, climas imposibles, y todos esperan que tú, una sola persona, lo mantengas unido. La idea habitual del zar es la de un emperador ruso con barba y abrigo de pieles, pero el cargo era mucho más extremo de lo que parece. La palabra zar viene de César, y el título reflejaba esa ambición, ser el heredero espiritual del Imperio Romano y Bizantino, con un poder absoluto sobre el Estado y sobre la Iglesia Ortodoxa rusa al mismo tiempo. El zar no compartía autoridad con un parlamento, no estaba limitado por una constitución durante la mayor parte de su historia y tenía control directo sobre la nobleza, el ejército y la administración. Pedro el Grande modernizó Rusia a base de imponerlo por decreto, llegando incluso a obligar a los nobles a afeitarse las barbas para parecerse a los europeos. Pero ese poder absoluto era también su mayor debilidad. Si todo dependía del zar, una mala decisión podía hundir al país entero. Nicolás II heredó un imperio que ya estaba agrietándose, no supo gestionar las tensiones sociales ni la Primera Guerra Mundial y terminó fusilado junto a toda su familia en un sótano en 1918. 300 años de dinastía Romanov se acabaron en una sola noche. En Europa Central, otro imperio adoptó un título parecido, aunque con un acento muy distinto y un final igual de explosivo: el Kaiser. ¿Crees que llevar el uniforme militar más imponente de Europa te hace invencible? Hasta que ese mismo uniforme te lleva a perder un imperio entero en 4 años. Eres Kaiser, gobiernas Alemania, llevas a tu ejército por delante de todo y te ves como el guardián de una nación que acaba de unificarse y quiere demostrar al mundo lo que vale.
El título de Kaiser, que también viene de César, se usó para los emperadores del Imperio Alemán entre 1871 y 1918. La imagen pública del cargo era la de un líder fuerte, militarista, con el uniforme siempre puesto y un brazo extendido sobre todo el aparato del Estado. Y en gran parte era cierto, especialmente con Guillermo II, que personificó esa idea hasta el extremo. El Kaiser combinaba la jefatura del Estado con el mando supremo del ejército y una influencia enorme sobre la política exterior. A diferencia del zar ruso, sí compartía algo de poder con un parlamento, el Reichstag, pero las decisiones clave seguían pasando por él. Esa concentración funcionó mientras Alemania crecía industrialmente y se convertía en una potencia mundial. El problema vino cuando ese poder se usó para entrar en una guerra que nadie supo detener. La Primera Guerra Mundial destrozó al imperio alemán desde dentro. Millones de muertos, una economía hundida y un descontento social que hizo imposible sostener el cargo. Guillermo II abdicó en 1918 y se exilió en los Países Bajos, donde vivió el resto de su vida viendo cómo Alemania entraba en otra catástrofe aún peor. El título de Kaiser desapareció con él. Mientras los imperios europeos colapsaban, surgía un modelo completamente nuevo, uno en el que el poder ya no se heredaba ni se conquistaba con espadas, sino que se pedía con votos. El presidente: ganas unas elecciones, levantas el puño ante una multitud que te aclama. Y desde el día siguiente ya hay gente trabajando para que pierdas las próximas. Eres presidente, no has nacido para esto, no llevas sangre real, no tienes derecho divino, estás ahí porque millones de personas marcaron tu nombre en una papeleta y esa misma gente puede sacarte en unos años. La idea aparentemente simple del presidente esconde una transformación histórica enorme. Por primera vez en miles de años, el poder dejaba de pertenecer a una familia o a una élite cerrada y pasaba a renovarse periódicamente mediante el voto. Estados Unidos formalizó este modelo en 1789 con George Washington y desde entonces se ha extendido a la mayoría del mundo. El presidente normalmente combina la jefatura del Estado con la jefatura del gobierno, aunque depende del sistema. Dirige la política exterior, manda sobre las fuerzas armadas, propone leyes y representa al país internacionalmente. Pero todo eso lo hace dentro de una constitución que le pone límites claros, mandatos de 4 o 6 años, separación de poderes, tribunales que pueden frenarlo y un parlamento que puede bloquearlo. Y ahí está la gran diferencia con todos los gobernantes anteriores. Un presidente no puede simplemente ordenar lo que quiera. Cada decisión pasa por filtros, debates, negociaciones. El cargo da prestigio, pero el poder real está repartido. Eso lo hace más estable a largo plazo, pero también más lento cuando hay que actuar rápido. Y junto al presidente, en muchos países aparece otra figura que carga con el trabajo diario sin tanto reflector encima: el primer ministro. Te nombran primer ministro y descubres que tu poder depende cada mañana de que los diputados de tu propio partido sigan queriéndote ahí. Eres jefe de gobierno, pero no jefe de Estado. Y eso significa que tomas las decisiones que afectan al país cada día, pero tu silla puede desaparecer en una sola votación si tu partido decide soltarte. El cargo de primer ministro surge en los sistemas parlamentarios, donde el jefe de Estado, ya sea un rey constitucional o un presidente con funciones simbólicas, queda separado del jefe de gobierno. El primer ministro es quien dirige el gabinete, fija la política nacional, gestiona la economía y se enfrenta a las crisis del día a día. Reino Unido lleva con este sistema desde el siglo XVIII, con Robert Walpole considerado el primer ministro reconocido. La fortaleza del cargo está en su agilidad. Si cuenta con el apoyo del Parlamento, puede aprobar reformas rápidamente. La debilidad es la misma: una moción de censura, una rebelión interna del partido o unas elecciones anticipadas pueden terminar con su mandato en cuestión de días. El dictador: tomas el poder prometiendo orden y para mantenerlo necesitas que cada vez más gente desaparezca en silencio. Eres dictador. Has llegado al gobierno aprovechando una crisis, un vacío, una guerra. Y ahora que estás dentro no piensas irte. No hay elecciones reales, no hay oposición tolerada, no hay límites escritos que tengas que respetar. El dictador suele aparecer en momentos de inestabilidad extrema, cuando
Cuando una sociedad está dispuesta a cambiar libertad por seguridad, el cargo no se basa en una tradición legítima como la monarquía, ni en un mandato popular como la presidencia, se basa en el control directo de las Fuerzas Armadas, la policía y los medios de comunicación. Lo interesante del modelo es lo rápido que puede generar resultados visibles: carreteras nuevas, ejércitos modernizados, economías que crecen durante unos años. Eso explica por qué muchos dictadores conservan apoyo popular real durante parte de su mandato. Pero el precio es siempre el mismo: desaparición de la oposición, censura, persecuciones y una sociedad que aprende a callarse, y casi todos terminan igual: o caen por una revolución o por un golpe interno, o mueren en el cargo dejando un país agotado que tarda décadas en recomponerse. Porque cuando todo depende de una sola persona sin contrapesos, esa persona acaba siendo el mayor peligro para el sistema que ella misma construyó. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.